Vaya, ya he iniciado la grabación. Buenas tardes a todos. Esta semana toca, les voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman si se puede ver. En esta semana toca estudiar la temática de matrices, vectores y funciones. Las funciones son también llamadas métodos. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, sí se mira. Ok, excelente. Bye. Acá tenemos ya la plataforma. En esta unidad toca estudiar arreglos y métodos. Los métodos son también llamados funciones. Al tema en sí se le conoce como modularidad. Y a los arreglos se les conoce como matrices y vectores dependiendo del tamaño que ellos tengan. Por ejemplo, nos vamos a este Excel. ¿Qué es un vector? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un vector? Si no tienen idea, pues no se preocupen. Yo les voy a dar una idea para que ustedes sepan qué es. Pero si alguien tiene alguna opinión y quiere tirarse el agua ahí, dígame con todo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un vector? ¿Alguna idea de qué es una matriz? Vale, les explico. Un vector es una tira de datos o una tabla de datos, pero que solo tienen una dimensión. ¿A qué se refiere que solo tienen una dimensión? En este caso hay una sola columna, si se fijan. Así le vamos a poner columna 1 o columna 0, más bien. Iniciando el conteo desde el número 0. Tenemos una sola columna. Entonces, a cada uno de estos datos, por ejemplo, a este primer dato de aquí, se le conoce por decirlo de alguna forma, con el nombre de dato 0. El siguiente, que sería el siguiente. O sea, si ustedes se fijan aquí, un vector es una fila completa de datos o una columna completa de datos. También esto es un vector. En este caso, si se fijan, todo esto solo tiene una fila. Si nosotros ya pusiéramos otra fila, en este caso, ya lo llamaríamos una matriz, porque hay más de una fila de datos. Entonces, en este caso, lo único que tenemos en el caso de los vectores es una sola, no sé cómo decirlo, si ustedes me pueden ayudar con el concepto, es una sola tira de datos, miren, un elemento tras otro. Entonces, un vector básicamente es una lista de datos, así es, una lista de datos. Eso es lo que quería decir, lo que yo quería expresarlo. Entonces tenemos aquí una lista de datos de manera vertical y en este caso una lista de datos de manera horizontal. Pero si se fijan, la condición principal es que este es un depósito. Es un depósito donde va a ir determinado número un número si son datos numéricos. Este es otro depósito en el que va a ir otro número y así sucesivamente. Y el identificador de cada uno de estos espacios en esa lista o en ese vector se le llama, en este caso, dato 1, dato 2 y así sucesivamente. En este caso sería igual. Todo esto es el vector, una lista de datos. Entonces aquí tenemos, digamos que es un vector de caracteres. Un vector de caracteres tendría estas características, que le ponemos un símbolo, le ponemos una letra, un carácter, o si fuera una cadena de caracteres podemos colocar esto en estos espacios correspondientes al vector. Recordemos de que un vector es una lista de datos en una sola dimensión. Bien, entonces, ¿tenemos claro el concepto de qué es un vector? ¿Alguien me quiere repetir la idea de qué es un vector?
Entonces, si no hay nadie que me quiera repetir, no hay problema. Vamos a iniciar creando un vector manual, fíjense. Básicamente, aquí en PCInt, en este caso que nosotros estamos desarrollando nuestros algoritmos en PCInt, vamos a trabajar básicamente con esto. Ahorita que vamos a empezar a trabajar con PCInt, vamos a trabajar con esto directamente. O, si lo queremos ver de otra forma, con esto. Va a quedar a la imaginación porque no se muestra una imagen fija o directa de cómo están ordenados los elementos. Ese orden se lo damos nosotros. Pero lo que les quiero mencionar es que justamente al momento de trabajar con esto, ustedes la imagen que se deben hacer es la imagen de una lista de datos, en el caso de los vectores. Fíjense. Vamos a desarrollar un vector cualquiera. Los vectores se declaran de esta manera. Colocamos esa palabra llamada dimensión. Voy a hacer un poco más grande esto. Se declaran con la palabra reservada dimension. Luego le ponemos el nombre. Le vamos a poner... Sí, vec le podemos poner. Le colocamos corchetes y dentro de los corchetes le vamos a poner la dimensión que nosotros queremos que tenga la lista. Por ejemplo, si le ponemos 5, entonces estamos diciendo, voy a hacer una tabla que tenga 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le puse 6, me equivoqué yo. ¿Se logra comprender? ¿Alguien tiene alguna consulta? Si hay alguna pregunta, no se preocupen y denle ahí con todo, díganme. Alguien tiene, si me quieren interrumpir incluso, no se preocupen, me pueden interrumpir. Entonces. Por el momento todo claro. Ok, gracias. Vaya, entonces, fácil. Así declaramos un vector. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a reservar, con esta línea lo que estamos diciendo es que vamos a reservar un grupo de datos, una fila de datos que tenga 5 espacios. Estos 5 espacios que tenemos aquí. Entonces, al primer espacio, en este caso, si se fijan, es vec. Así le hemos puesto, vec. Entonces, para acceder al primer espacio, a este espacio de aquí de la lista, lo que yo tengo que hacer es colocar este identificador. Sí. Entonces, ahí tenemos ya el identificador que nos va a permitir acceder a este bloquecito. Con este otro identificador, vamos a poder acceder al segundo. Y así sucesivamente. Vamos a ver si nos tira automáticamente el número. No nos lo tira automáticamente. Aquí sería el 2, el 3 y el 4. A ver, ¿cuál es la característica que ustedes logran ver? Fíjense, aquí tenemos 5 espacios. ¿Con qué número ven que termina aquí esta cosa? ¿Qué logran ver ustedes con qué número logran ver que finalizamos? 4. ¿Perdón? Con 4, correcto, con 4. Entonces, eso significa de que si nosotros iniciamos, si nosotros colocamos aquí que el vector va a tener 10 espacios por lo menos, ¿a qué número nos está diciendo que vamos a llegar? ¿A qué número vamos a llegar? A 9, así es. ¿Por qué a 9? Porque estamos iniciando nuestro conteo en 0. En 0 estamos iniciando nuestro conteo. Entonces, se hace el conteo de 1 a 9, pero el décimo sería el número 0, ¿verdad? El que representa al décimo espacio. Entonces, así se van numerando en programación las direcciones, por decirlo de alguna forma, de cada uno de los espacios en una lista o en un vector. Vaya, hagamos algo entonces. Fíjense bien. Vamos a iniciar con un vector así que tenga 5 espacios. Vamos a iniciar con un vector que tenga 5 espacios. Vaya. Entonces, le vamos a poner un 4, un 7, un 3, un 9. Aquí me equivoqué, un 9 y un 2. Esos son los datos que le vamos a introducir al vector.
Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es decirle al usuario uno. Introduzca el dato 1 y ese dato lo vamos a guardar en vec 0. Me hizo falta esto, miren. Leer. Ahí lo tenemos. Leer. Y lo que el usuario introduzca en el dato 1 se va a guardar en el primer espacio del vector, vec 0. Se va a meter ahí, en ese bloquecito. Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos vec 1, vec 2, vec 3 y vec 4. Entonces aquí tenemos dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5. Vale. Entonces aquí le hemos especificado que debe ser de 5 espacios. Entonces, justamente ahorita corremos el código y van a ver que nos permite introducir correctamente los 5 datos. 6, dijimos de qué le íbamos a meter. Bueno, pueden ser los datos que sean, ¿verdad? Aquí yo dije que le íbamos a meter estos: 4, 7, 3, 9, 2. 4, 7, 3, 9, 2. Y ahí termina el programa. Vale. Es lo que vamos a hacer ahora, para que vean que esos datos sí quedaron guardados. Los vamos a imprimir. Vale. Entonces, vamos a colocar aquí, escribir vec 0, enviando a los muchachos con todo, vec 0, vec 1, vec 2 y vec 3. Lo vamos a separar un poquito. Ahí está, ¿ven? Entonces, si se fijan ustedes ahorita, ¿cómo creen ustedes que se va a imprimir el mensaje? ¿Se va a imprimir de esta manera o se va a imprimir de esta manera? ¿Horizontal o vertical? ¿Qué opinan ustedes? Horizontalmente. Horizontal, vamos a ver, probemos. Introducimos 4, 7, 3, 9, 2. Ahí está. Si se fijan, no nos imprimió el 2 porque yo no le puse vec 4 aquí a la par. Aquí en la línea de impresión me hizo falta vec 4. Vamos a ponerlo. Vec 4. Vale, ahí está. Entonces imprimimos nuevamente. Ahí está, ahora sí se imprimió. La ejecución vuelve a darse igual. Tenemos la lista de esa manera. Si lo queremos imprimir vertical, simplemente lo hacemos en líneas separadas. ¿Ya? Está, ya lo tenemos. Imprimimos. Datos de esta manera. Ahí aparecen todos los datos en la filita o en la columna, dependiendo de cómo nosotros los queramos ver. Así que esto básicamente es equivalente a esto. ¿Se logra comprender? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por tonta que ustedes consideren que pueda hacer, no tengan pena, pueden preguntar y yo con gusto les voy a contestar. El objetivo es que ustedes aprendan. ¿Alguna consulta? Ingeniero siempre se va a inicializar en 0. Vaya,
aquí hay una cuestión, fíjate, te voy a explicar aquí. Normalmente cuando nosotros, vaya, te voy a responder de esta manera, fíjate. Vamos a colocar aquí esto, mira, vamos a poner un 5. Y vamos a ponerle aquí, así lo vamos a dejar, fíjate. Ahora si te fijas, estamos leyendo 6 datos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. 6 datos. Vemos. Me equivoqué. Otra vez. Y si te fijas, aquí nos está tirando un error. El subíndice 5 dice está fuera de rango. ¿Por qué? Porque le hemos especificado que nada más van a haber 5 espacios. Entonces, justamente, como van a haber 5 espacios, la numeración siempre se va a realizar desde el inicio. Y el inicio va a ser en 0. Ahora, si nosotros queremos utilizar otra numeración, no va a cambiar tanto. Pero tenemos que venirnos aquí a la pestaña Configurar, Opciones de lenguaje. Aquí le vamos a dar clic a Personalizado, Personalizar. Y por aquí tenemos esta opción, mira. Utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Si vos la marcás en esta plataforma, vas a iniciar desde 0. Si vos la dejas desmarcada y le das guardar, vas a tener que iniciar tus algoritmos desde el número 1. ¿Me doy a entender ahí? Sí, Ok. Entonces, si la dejamos desmarcada, nosotros vamos a poder empezar nuestros conteos desde 1. Entonces sería aquí vec 1. Uno, 2, 3, 4, 5, hasta abajo. Pero si lo dejamos marcado, tenemos que iniciarlo siempre desde 0. Si no, nos va a dar un error similar al que vos viste hace un rato, ahí cuando hicimos la corrida y nos pasábamos de los datos. No va a encontrar el identificador correcto. Esa es la situación. Vaya, ahora, esta es la manera de crear un vector, pero ¿cuál consideran ustedes que es el problema con esta forma de crear un vector? El problema es, vaya, fíjense, aquí está bien fácil porque hemos creado un vector de 5 espacios. Pero ¿qué pasa si nos dicen cree un vector de 1000 espacios y llénelos todos? Si se fijan, para poder imprimir 1000 espacios, perdón, 5 espacios, yo he tenido que colocar estas líneas. Son 10 líneas de código solo ahí. Entonces, para poder escribir 1000, voy a tener que colocar 200 veces esto. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de código que es eso? Hasta se pierde uno copiando y pegando esto. No tiene cuenta. Entonces hagamos otra cosa, fíjense. Voy a declarar una variable. Le vamos a colocar de nombre cont, como ustedes quieran le pueden poner. La vamos a declarar como entero. Vamos a declarar como entero. Entonces, debajo de dimension vamos a colocar un para. Entonces, esta variable cont va a servir para realizar un conteo en el cual vayamos pasando de dato en dato. Llegamos al primer dato, llenamos, sí, pasamos al segundo dato, llenamos, sí, pasamos al tercer dato, llenamos, sí, y así sucesivamente, independientemente de los datos que sean. Fíjense, le coloco cont, el valor inicial, pongámosle que va a ser 0, vamos a dejar el mismo vector de 5 espacios. Si iniciamos en 0, ¿hasta cuánto tenemos que llegar? Ahí, ayúdenme, por favor. A 4. Hasta 4. Excelente, muy bien. Veo que están poniendo atención, así me gusta. Entonces, con pasos de 1 en 1.
es lo que vamos a imprimir entonces. Vamos a decirle al usuario, dato, usted está escribiendo, perdón, y que le vamos a poner cont. ¿Por qué cont? Porque esa variable va a ser la que va a ir dando pasito por pasito. Entonces, el primer dato que vamos a imprimir va a ser el 0. Estamos escribiendo cont. Y cuando se imprime en pantalla, primero se va a escribir 0. Cuando metamos el segundo dato, se va a imprimir 1, 2, 3 y 4. Porque de eso se encarga el ciclo repetitivo for, de ir repitiendo el código hasta que se termina el conteo. Entonces, aquí nosotros vamos a leer ese dato y lo vamos a introducir en los espacios correspondientes del vector. ¿Qué le vamos a poner aquí adentro? Recuerden ustedes que debe ir el indicador 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué le vamos a colocar aquí? ¿Cuál va a ser la variable que va a ir haciendo la cuenta? 0, 1, 2, 3, 4. La variable cont. Entonces le colocamos la variable cont. ¿Por qué le colocamos la variable cont? ¿Alguien que me explique? Demuéstrenme ahí que lo han Porque entendido. va a ir acumulando los datos hasta que llegue hasta Ajá. 4. Así es, así es. Esa es la que va haciendo el conteo y vamos pasando de espacio en espacio. Vamos saltando la dirección de los espacios. Entonces, ahí está, miren. Vamos a introducir el dato número 0, dice. Como es el primer ciclo del for, por eso nos imprime el dato 0. Démosle. Imprimimos un 6. Escribiendo el dato 1, 8. El dato 2, 3. El dato otro, 1. El dato otro, 6. Y ahí terminamos de guardar los datos. Esa es la manera de guardar datos. Y aquí nosotros no tenemos que agregar más líneas de código si queremos llegar hasta 1000, por ejemplo. Fíjense, le ponemos 1000. Solo eso es lo que hay que cambiar si queremos hacer una tabla mucho más grande. Perdón, me equivoqué. Perdón. Aquí hace falta también especificarle que la matriz va a tener, que el vector va a tener 1000 espacios. Eso nos hacía falta. Vale. Una vez ya seteamos eso. Perdón, fallé ahí. Borré el leer. Ahí está. Ahora sí. Vamos a colocarle 1000 aquí. Entonces ingresamos todos los datos posibles. Se fijan, sigue contando. Voy a ir lo más rápido que puedo manualmente. Y vamos a llegar hasta 1000. Ahora la mayor dificultad es tratar de llenar esos datos. Entonces, esa es la forma. De esta manera nosotros podemos crear una tabla automática. En este caso, un vector automático. Hagamos lo mismo que hicimos en el programa anterior. Imprimamos todos los datos vertical y horizontalmente. Para poderlos imprimir de regreso hay que colocar otro ciclo igualito a este. Y, sin embargo, ahora las instrucciones que van a ir adentro del ciclo las vamos a borrar. Y ahora solo vamos a imprimir el puro valor. Vean. El puro valor. Entonces, esto va a ir hasta 4. Porque solo le hemos dicho que van a tener 5 espacios. Igual aquí, esto también va a ir hasta 4. Y aquí me hace falta la palabra escribir. Ahí está. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que se van a imprimir? ¿Horizontal o verticalmente los números después de que los hayamos introducido? ¿Cómo creen ustedes que se van a imprimir? ¿Perdón? Vertical. Vertical. Vamos a ver. Vertical, correcto, como dijo la compañera. Se imprime en vertical. ¿Cómo hacemos para que se impriman sin horizontales? Le vamos a colocar esta línea de aquí, miren. Sin saltar.
Pero va a haber un problema, fíjense. Entonces introducimos números cualquiera. Vean, se imprimieron una chorrera de números ahí rara, pero todos unidos. Entonces hay que colocarle un espacito por aquí. Colocamos un espacito, así. Y ahora sí se van a escribir separados. Ahí está, vean, ya están separados los números. Incluso aquí podríamos... Creo que esto nos va a servir para que se imprima la última línea con salto. Ahí está, vean. Ahora esa línea no se imprimió a la par de los números. Esta es la forma de trabajar con vectores. A esto ya le podemos nosotros sumar un montón de cosas. Le podemos sumar que haga operaciones, que imprima otra cosa, que imprima letras, que imprima nombres, que almacene nombres, etcétera. Muchísimas cosas. Ahorita hemos visto solo el inicio. Bien, ¿qué es una matriz ahora? Si se fijan, un vector es una sola tabla de datos. ¿Qué es una matriz? ¿Alguna idea? Hay más de una tabla, de una Hay más fila. ajá, correcto. De alguna manera lo podemos decir así. Hay más de una dimensión. Esa es la palabra correcta. Eso es lo que quiso decir nuestra compañera. Entonces, si se fijan, en este caso, cuando ya tenemos una matriz o ya tenemos más de una dimensión, en este caso 2 dimensiones, ya tenemos aquí la fila 0. Miren, esta sería la fila 0. Esta sería la fila 1. Esta sería la fila 2. Y esta la fila 3. Y estas de aquí arriba serían las columnas. O sea, esto de acá serían las columnas. Entonces se llamaría columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Estas son las matrices. Si se fijan, ahora son tablas ya como cuadradas. Vaya que ya tienen más dimensiones, por decirlo así. Una matriz no solo puede ser cuadrada. Aquí yo la hice cuadrada. Cuadrada quiere decir de que el mismo número de columnas va a ser el mismo número de filas. Una matriz puede ser así también, miren. Por ejemplo, así. En este caso, en esta matriz tenemos fila 0, fila 1 y fila 2. Tenemos 3 filas, pero tenemos cachimbo de columna. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, y así sucesivamente, un montón. Columna 5, columna 6, columna 7. ¿Se logra comprender eso? Espero yo que sí. ¿Cuál va a ser el identificador que va a tener cada una de estas columnas? Perdón, cada uno de los datos de la matriz. ¿Cómo se van a llamar? Fíjense, tenemos la fila 0 y la columna 0. Entonces, el identificador de este espacio va a ser 0,0. El primer 0, este 0 es correspondiente a las filas. Y este 0 es correspondiente a las columnas. ¿Cómo se llamaría en este caso este bloquecito? 0,1. 0,1. Excelente. Este se llamaría 0,2, 0,3. Ahora bien, ¿cómo se llamaría este último que estoy marcando en este momento? Tenemos fila 3, columna 3. ¿Cómo se llamaría? 3,3. 3,3. Excelente, muy bien, les felicito. Aquí sería 1,0, 1,1, 1,2, 1,3. 2,0, 2,1, perdón, ahí me equivoqué. 2,1, 2,2, 2,3. 3,0, 3,1, 3,2. Entonces, de esta manera se nombran los identificadores que va a tener cada uno de los espacios. Igual, estos de aquí, ustedes ya le pueden dar nombre a todos estos, con estos que acabamos de ver. Bien, ahora vamos entonces a la programación. Básicamente, ahorita que vamos a hacer una matriz en PCInt, lo que ustedes se deben imaginar que vamos a hacer es esto. Así de fácil. Y vamos a procurar que ustedes lo vayan entendiendo igual.
Vaya, fíjense bien, lo vamos a hacer manual como hicimos el primer programa. Manualito. Vaya, le vamos a llamar mat, le vamos a poner. Y aquí le vamos a poner matriz. Le pueden poner ustedes el nombre que ustedes quieran, recuerden eso. Ahora, la diferencia es que ya no vamos a colocarle solo un número aquí, sino que le vamos a colocar dos. Por ejemplo, 3,3. Aquí le estamos diciendo que va a haber una matriz de 3 por 3. ¿Qué significa eso? Una matriz de 3 por 3 es esto de aquí, miren. 3 filas, 3 columnas. Tenemos aquí 3 filas, 1, 2, 3, 3 columnas, 1, 2, 3. Si yo le coloco 3,2, le estoy diciendo de que va a haber una matriz de 3 filas y 2 columnas. Así. Entonces, ilustramos aquí. 3 filas, 2 columnas. Así va a ser esa matriz. 3,2. Y así sucesivamente las matrices que ustedes quieran. 1, tanto, etcétera. Como ustedes le quieren llamar. Bien. Entonces, ahora el identificador va a ser así, miren. El dato 0,0. Introduzca el dato 0,0. Vamos a leer y vamos a introducir el dato 0,0. Entonces, en este caso, el dato que se introduzca primero va a ser el que se va a guardar, en este caso, en este espacio de acá, en el 0,0. Y así sucesivamente. Vamos a dejar una matriz de 3 por 3. Vamos a copiar esto un montón de veces para poder llenar toda la matriz. A ver si ya llegamos. El dato 0,1, 0,1. El dato 0,2, 0,2. Dato 0,3, 0,3. Perdón, llegamos hasta el 0,2. ¿Por qué llegamos hasta el 0,2? ¿Alguna idea? Le estamos especificando que tiene 3 filas. La fila 0, la fila 1, la fila 2. Y 3 columnas también. Entonces, después del 0,2 iría el 1,0. 1,0. Ven ustedes qué tedioso es hacer esto manualmente. 1,1. 1,1. 1,2. 1,2. 1,3. No, perdón, el 1,3 ya no va. Otra vez me volví a equivocar. Después de la segunda, después de la fila 0, 1 y 2, o la columna 0, 1 y 2, empezamos con la siguiente, que sería 2,0. Si ustedes ven que yo me equivoco, corríjanme, no tengan pena, porque yo también ahí se me van los cables por rato. 2,1, 2,1, 2,2 y 2,2. Vean ustedes cuántos datos tuve que declarar para poder llenar una matriz chiquitita de 3 por 3. Una matriz como esta de aquí. Como esta de acá. Son 9 datos que hay que llenar. Entonces, para los 9 datos, como le ponemos una línea de leer y una línea de escribir, se vuelven 18 líneas de código solo para llenar esa pequeñita matriz. Vale, ahí está, vean. Llenamos esa matriz. El dato 0,0. No vieron, no vimos que se cerró, pero ya logramos llenar los datos. Lo que vamos a hacer ahora es escribirlos, imprimirlos en pantalla, para que vean ustedes cómo se van a ver.
y así sucesivamente. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar aquí abajo. Y solo le vamos a cambiar el indicador de las filas. ¿Se logra comprender lo que estoy haciendo, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí los tenemos, miren, el dato 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1 y 2,2. Empezamos a escribir los datos. Pueden ser los datos que ustedes quieran y pueden ser del tipo que ustedes quieran. Y está, vean. Una matriz de 3×3. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se logra comprender esta situación? Vale, entonces, para ir cerrando, para no quitarle tiempo a la discusión de nuestro otro compañero, voy a hacer el mismo ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer con los ciclos repetitivos para que vean que está fácil. Si decidimos hacer una matriz de 8×8, Dios santo. Si 8×8 serían 64 datos. En una matriz de 3×3 tuvimos que introducir 9 datos. Fueron 18 líneas. Entonces, en una matriz de 8×8 habría que colocar 64 datos. Con una línea de escribir y una línea de leer serían 64 por 2 líneas, solo para llenar la matriz. 128 líneas. Un relajo. Entonces, mejor ocupemos los ciclos repetitivos. Sale más barato, dijo aquel. Vaya, empecemos. Vamos a definir dos variables. Si ustedes se fijan aquí, las dos variables que utilizaríamos serían las filas y las columnas. Nada más. Entonces, vamos a definir filas. Sí, fill y col, así la vamos a dejar. Uno entero. Ya tenemos las variables definidas. Ahora aquí vamos a empezar a colocar el primer for y vamos a empezar llenando las filas. Fill desde 0 hasta, en este caso, si dejamos la matriz de 3×3, ¿hasta qué número llegaríamos? Hasta el 2. Hasta el 2, correcto. Así es, excelente. Y vamos a ir con pasos de 1 en 1. Vamos a pasar por el 0, por el 1 y por el 2. Y aquí adentro, esto es lo que es un poquito complicado, que ustedes deben empezar a tratar de digerirlo. Ahí mismo adentro vamos a colocar otro ciclo. Con este ciclo nosotros vamos a llenar las columnas. Vamos a colocar col desde 0 hasta 2 también. ¿Por qué? Porque en el caso de las filas, aquí lo tenemos hasta 3, entonces iríamos desde 0 hasta 2. Y en el caso de las columnas, lo mismo. Iríamos desde 0 hasta 2. También con pasos de 1. Y la secuencia de acciones que vamos a realizar va a ser decirle al usuario: introduzca el dato aquí le vamos a colocar fill vamos a poner una coma col. Y le vamos a leer ese dato. Ahora, recuerden ustedes que los indicadores que van a ir pasando por el 0, por el 1, por el 2, van a ser justamente estos, fill y col. Entonces, aquí mismo vamos a colocar esos indicadores. ¿Sí? Entonces, una vez ya tenemos esto, ya podemos introducir todos los datos. Vean. Ahí está. Y va corriendo la numeración ella solita, miren. Con el simple hecho de colocar aquí fill y col.
Va corriendo la numeración y si se fijan, los datos que se van llenando primero son los de las columnas. Pasamos por la columna 0, columna 1, columna 2, todos en la fila 0. Después volvemos a contar lo de las columnas, columna 0, columna 1, columna 2, en la fila 1. Entonces, lo que estamos haciendo es tenemos una matriz de 3 por 3. Aquí tenemos el dato 0,0. Dato 0,0. Vamos llenando ese dato, después el 0,1, 0,2. Si se fijan, ya llenamos 3 columnas. Después se pasa al siguiente, 1,0, 1,1 y 1,2. Eso es lo que estamos haciendo ahí en el programa. Se llena la segunda columna. Y después lo mismo, 2,0, 2,1, 2,2. Y terminamos llenando las últimas 3. Así se está llenando la tabla aquí. Ahorita vamos por el 1,2. Le pongo otro dato cualquiera. Ya se trabó. Vamos a correrlo. Ya en un par de minutos terminamos. 3, 5, así a lo loco. Vale, si se fijan, en este momento hemos introducido el último número. Ahí termina el programa. Imprimámoslos ahora. Les dije yo en el programa anterior que para poder imprimirlos teníamos que volver a copiar este ciclo. Todo ese bloquezote que hemos utilizado para llenarlo, lo volvemos a copiar, le borramos lo de adentro y ahora de lo único que nos encargamos es de imprimir el dato. Entonces lo que vamos a escribir va a ser mat col. Así de fácil. Vean ustedes cómo se va a imprimir esto. Si yo le doy así nomás, se imprimió un solo chirajo de datos. Pero no es eso lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando una matriz. Entonces, para poder darle forma de una matriz, le damos acá sin saltar. Vamos a colocarle aquí espacio, para que lo hagan con espacio. Y después del primer ciclo para, el interior, aquí le vamos a colocar Esto solo sirve para que haga el salto de la línea, para que pase de la primera línea hacia la segunda y hacia la tercera. Volvamos a correr. Ahí estoy metiendo datos a lo loco. ¿Vean? Ahora sí ya tiene forma de matriz. Volvimos a llegar al mismo resultado de la ocasión anterior, con la facilidad de que ahora nosotros podemos colocar aquí matriz de 100% y no va a haber necesidad de introducirlos manualmente, poner todas las líneas de código para poder introducir cada dato manualmente. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna consulta para ir cerrando? No pudimos tocar, les pido una disculpa con todo mi corazón, no pudimos tocar el tema de las funciones, pero si ustedes desean así, pueden solicitarle a los tutores que hacen falta que hagan un poquito más de énfasis en la cuestión de las funciones. Si ustedes consideran que este video les ayuda a poder entender esta temática. El video yo ahorita lo voy a descargar. Y recuerden ustedes de que pueden visualizar todos estos videos que yo grabo. Los podemos visualizar directamente aquí en el canal de YouTube. Entonces, por aquí tenemos la discusión número 4. 11 de ustedes la han visto. Tenemos la discusión número 5. 13 de ustedes la vieron. Y espero yo que a más tardar a las 10 de la noche ya esté subido este video para que también lo puedan visualizar. Si algo no les ha quedado claro. Esta parte de utilizar ya los ciclos for es un poquito áspera. Es un poquito compleja. Así que yo les recomiendo que si ustedes gustan pueden ver este video otra vez para ir procesando o digiriendo esta información, o pueden verse ustedes videos de PCInt ya de matrices ahí de lo que hay en YouTube, y también ustedes se van a nutrir del tema.
¿Hay alguna consulta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Dice, ¿subirán las clases de estas? Yo espero que sí. Daniela nos preguntó que se iban a subir las clases de esta semana. El día de ayer no hubo clase por el Día del Padre, pero espero yo que las clases estén subidas pronto. No sé si no se las han subido, por lo menos esta sí la van a tener subida a las 10 de la noche en el canal de YouTube. Les voy a compartir aquí el canal por si ustedes desean verlo. Se los pongo. Ahí va a estar subido a las 10 de la noche. A mi grupo, al grupo que yo tengo asignado, se lo voy a publicar ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí ustedes pueden estar pendientes y les van a subir esta clase. Yo le voy a solicitar en un momento al coordinador que suba las demás clases por si no están hasta el momento. ¿Hay alguna consulta, algún comentario para cerrar? Esta es la última discusión que yo le voy a impartir. Así que ha sido todo para mí. Sí, dime. El escribir y las comillas siempre van a ir al final, pero cuando se trate de matrices, ¿verdad? Sí, claro. Si te fijas, vaya, fíjate bien qué es lo que va a pasar si yo borro escribir sin comillas. Ya para terminar. Voy a meter datos así de nuevo, como los hemos estado metiendo. Se imprime una sola chorrera de datos. Y no es esa lo que nosotros estamos queriendo que se imprima, sino que nosotros ya sabemos en nuestro análisis que estos 3 datos corresponden a la primera fila. Estos 3 datos corresponden a la segunda fila. Y estos otros 3 datos finales, perdón, ahí se marcó todo. Estos últimos 3 datos corresponden a la tercera fila. Entonces, estas líneas sirven para hacer esa separación. El link se pegó ahí. Vale. Esas líneas, esto para lo único que sirve es para hacer un salto de línea, para que las líneas no se impriman todo en una sola línea, sino que una vez pasada la primera columna, cuando se llenan los datos de la primera columna, hacemos el saltito para abajo y ya se imprimen debajo los otros 3 datos. Una vez finalizado de nuevo el ciclo para imprimir la segunda columna, vuelve a dar el saltito con esta línea de aquí. Para eso sirve esa línea. Bueno, gracias. Ok. Con gusto. Vean ahora. Ahora sí se imprimen cabalito la matriz como debe ser. Si tienen alguna consulta, recuerden que tienen también mi correo a disposición y tienen los de mi grupo, tienen el WhatsApp, ahí me pueden escribir. Si ustedes quieren, si no son de mi grupo y me quieren contactar para solventar consultas, también estoy a la disposición. Sin embargo, esta es la última discusión en la que vamos a estar juntos. Les agradezco estar pendientes. Yo siempre he visto que se conectan más de 20 y eso para mí es muy gratificante. Siento yo que tal vez estoy influyendo o se entiende mi clase, estoy influyendo tal vez positivamente en ustedes. ¿Hay alguna otra consulta o algún comentario? ¿No hay más? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Les agradezco mucho. Voy a parar la grabación en este momento. Dejo de compartir mi pantalla. Entonces, les recuerdo, a más tardar a las 10 de la noche, espero yo ya tener subido este video a YouTube para que lo puedan visualizar.